NuaraCast, un podcast de Nuara, Esencia de la Belleza, donde vamos a hablar de temas de cirugía plástica, medicina estética, bienestar, nutrición y psicología. Todo para que tú tengas un conocimiento de cada una de estas áreas. Bienvenidos a NuaraCast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de NuaraCast, en el cual vamos a tratar y vamos a seguir hablando de implantes mamarios. Bienvenida, sí, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, ahí feliz de seguir comentando todos estos temas que le dan muchas vueltas a los pacientes y hoy es el momento de aclararlos. Así es, mi querida Paula, y es que el tema de los implantes mamarios es un mundo completamente gigantesco. O sea, es como un Júpiter, ni siquiera es del tamaño de la Tierra, es del tamaño de Júpiter, todas las cosas que podemos hablar sobre los implantes mamarios. Y hoy vamos a dedicar un capítulo completo a una parte del tema de los implantes mamarios que es la parte, entre comillas, que ha empezado a preocupar a muchos pacientes. Así es. Y que han empezado pues a generar mucha información en redes sociales, en el internet, en Google, y hoy vamos a hablar sobre dos temas que son el linfoma anaplásico de células grandes y dos, la enfermedad por implantes mamarios. Así es, doctor. Paula, tú que estás en la consulta, cuéntanos cuánta gente pregunta por este tipo de patologías. Bueno, realmente se ha visto más digamos, en los últimos meses, ya casi años, y hay dos grupos de pacientes, las pacientes que de todas maneras sí se quieren hacer la mamoplastia de aumento y que han oído algo de estas enfermedades, o las otras pues que ya tienen los implantes y llegan a consultar por este mismo tema para saber si es necesario retirarlos o no. Entonces, digamos que últimamente con mayor frecuencia ese es como el puntico negro que de pronto asocian a la cirugía, este tema del linfoma anaplásico, porque las pacientes tienden a pensar que por el nombre, de pronto por la información o desinformación que puede haber, como lo conocen como un cáncer, piensan que pues es de la misma gravedad o su manejo va a ser igual a un cáncer de otro tipo. Entonces eso es lo que más les preocupa. Sí, eso es muy importante y bueno, en este podcast vamos a dar unos tips sencillos pero concretos para que todas esas personas que estén indagando sobre este tema tengan información de calidad primero, una información, digamos, basada en experiencia científica, en los artículos y en lo que como cirujano siempre trato de estar actualizado porque esto va cambiando permanentemente. Ustedes no se imaginan cuánta información sale cada vez más sobre estas dos patologías y cómo tenemos que abarcarlo, porque lo que sí es cierto, Paula, es que definitivamente las redes sociales tienen un impacto grandísimo en las usuarias de implantes en este sentido. Fíjate que en un estudio que fue publicado en el 2018, ya se estaba diciendo que las pacientes que tenían implantes mamarios y que eran consultoras frecuentes de las páginas o grupos, sobre todo en Facebook, en relación al linfoma anaplásico o a explantación mamaria, aumentaba más o menos en un 54% la sensación de tener los síntomas de las enfermedades, sobre todo enfermedades por implantes mamarios. Entonces, esto nos lleva a pensar, y es una de las conclusiones de ese artículo, que puede haber un efecto sugestivo en relación a tener implantes mamarios y a sufrir de la enfermedad de verdad o no, y eso lo vamos a discutir ahorita en un rato. Otra cosa importante, sabes, que me llamó muchísimo la atención de los artículos, y es que, y también después de analizar varios de esos grupos, que sobre todo explantación en Estados Unidos, en el sur de la Florida, hay una cultura muy grande ahorita es una tendencia, ¿no? Grande, sí. De quitarse los implantes, de que los implantes le generan a todos los pacientes esto. Y hay médicos, algunos también cirujanos, en donde evidencio que se ha usado la información más para asustar que para informar. Total. Y eso sí me parece grave, porque pues nuestra labor, gracias a Dios, como médicos, tiende a ser muchas veces, y más en estos temas que son pues netamente clínicos, tiende a ser muy objetiva. Entonces, dar la información clara pues nos da elementos de juicio para estar tranquilos.
más que para asustarlos. Y eso es lo que vamos a también a mencionar el día de hoy. Sí, eso es súper importante porque lo que mencionaba usted ahorita, doctor, usualmente las pacientes cuando tienen algo de información sobre estas enfermedades llegan asustadas a la consulta. Independientemente cuál sea el caso, sobre todo aquellas que quieren el tema de explantación, llegan asustadas y pues digamos totalmente cerradas a esa idea por la desinformación y el susto que realmente se les mete en la cabeza por lo que leen en Google, por lo que le comenta la amiga, redes y demás. No, los grupos, o sea, hay varios grupos, yo he consultado 2 de ellos, en donde todos los días se postea algo sobre el tema, cosas que son válidas y que son muy importantes, una información buenísima, como también otras que pues son salidas de la realidad y que creo que lo que tú dices, llegan los pacientes más con angustia que con una necesidad de valorarse, de mirar qué es lo que está pasando. Entonces, esto juega un papel trascendental en el tratamiento porque casi que estamos viendo muchas pacientes, sobre todo las que quieren explantación, que es más por esa angustia que por la angustia de sentir que se van a enfermar, que por la necesidad, digamos, de que, bueno, ya no quieren tener los implantes, ya no les llama tanto la atención. Entonces, bueno, empecemos definiendo un poquito qué es cada cosa, ¿no? Sí, eso le iba a comentar que también hay un poco de confusión. Piensan muchas veces que es la misma enfermedad, en qué se diferencia. Eso es como lo que más preguntan las pacientes y los síntomas de cada una de ellas. Correcto, el linfoma anaplásico de células grandes es un tumor, es una enfermedad tumoral que se deriva de una reacción crónica a un elemento externo. En este caso los implantes, pero hablábamos en otro de nuestros podcasts que estos linfomas digamos que están relacionados no solo con los implantes mamarios, o sea, no es una enfermedad exclusiva de implantes mamarios, sino que se presenta y se ha presentado de manera, digamos, no frecuente, muy esporádica en usuarios de otro tipo de prótesis, como por ejemplo prótesis dentales, prótesis articulares y solo, bueno, hasta donde yo pude investigar, donde encontraba en la búsqueda de la bibliografía, en aproximadamente unos 5 o 6 casos en prótesis cardíacas. Pero digamos que esta asociación de enfermedad, de linfoma, bueno, con implantes mamarios, no deja de ser diferente a la que se presenta con otro tipo de implantes. Así es. La factibilidad de hacerlos pues es muy escasa. Eso significa que una mujer que tiene implantes mamarios no significa que por tenerlos tiene una asociación directa con la enfermedad. Y eso es algo que piensan siempre. Por eso muchas veces llegan también otras que quieren hablar de pues quieren ponerse sus implantes, pero dicen, no, pues siempre lo he pensado, pero ahorita con esa enfermedad yo no quiero enfermarme. Y no es 100%, o sea, lo que usted dice, no hay una asociación directa de implante equals enfermedad. Así es, y eso es clave porque cuando uno encuentra una asociación directa entre por ejemplo, un dispositivo y una enfermedad, eso inmediatamente dispara alarmas que organizaciones como el CDC y otras como por ejemplo el Food and Drug Administration de Estados Unidos, en Europa bueno, hay varias porque cada país tiene una, emitirían una alarma, ¿vale? Exacto. Esa alarma no existe en este momento porque más o menos hasta donde pude, hasta hace poco que investigué, porque pues esto cada vez aparecen más casos, más o menos tenemos 330 casos de pacientes con linfoma anaplásico de más de 50 millones de personas con implantes o que han tenido cambios, etc. Eso significa que la factibilidad de hacer un linfoma es muy baja, está más o menos alrededor del 0.0023%. Eso es muy bajito. O sea, es muy bajo. O sea, no puede haber una asociación directa en ese caso, ¿vale? Como por ejemplo, la asociación que hay entre las personas que tienen contacto con el asbesto, famosa, la asbestosis, es una asociación casi que directa con el tumor que generan los pulmones, de tal forma que ahí ya sabemos que es una asociación que casi más o menos una persona
que tiene una exposición al asbesto tiene una factibilidad casi del 40% de padecer la enfermedad de desarrollarla. asbestosis. Entonces, ahí ya hay una alarma directa. En este caso no, y este es un mensaje que quiero decirle a los pacientes: tener implantes no significa tener un aumento realmente importante de tener linfoma. Perfecto. Pero bueno, puede suceder, digamos que aunque es tan escaso, existe el riesgo. Existe. ¿Sí? ¿Y qué lo determina? Eso es algo que todavía sigue en debate y que seguimos identificando cada vez más factores para poder saber exactamente qué lo hace. ¿Vale? ¿Cuál crees tú que podría ser un factor para poder decir, oiga, hay riesgo de linfoma? De pronto alguna patología de base, no sé si algún tema de enfermedades autoinmunes, o de pronto, no sé, el tema de el tiempo del implante, el tipo de implante. Pues fíjate que esas que tú mencionas, esa primera que tú dices en relación a ¿cómo se llama? Enfermedades autoinmunes, está más relacionada con con la enfermedad por implantes mamarios, sí, pero no por el linfoma. Pero no, ni okay. el tiempo y el tipo de implante sí. Ahí es donde empezamos a hablar un poquito de qué puede haber generado. Resulta que cuando empezó a evidenciarse varios casos de esta enfermedad, de esta patología, se identificaron particularmente en un tipo de implantes texturizados y de una casa comercial. La mayoría, no significa que fuese exclusiva de esta casa comercial, pero la mayoría fueron de esa casa comercial. Eso los llevó a pensar un poco que ese tipo de implantes en particular tenían algo en su composición que pudiera haber favorecido la aparición del linfoma. Sin embargo, se dieron cuenta con el tiempo que no necesariamente era así, pero sí que la textura del implante sí tenía una asociación, porque la mayoría habían sido con implantes texturizados. De todas maneras, quedó en duda dos casos para ese momento que parecía que no se pudo determinar si tuvieron implantes lisos, para no darle la exclusividad sobre los implantes texturizados. Pero digamos que la mayoría fue con esto. Así que lo primero que se dijo y lo primero que se pudo establecer es que si había riesgo era más con los implantes texturizados. No es que los implantes texturizados, mejor dicho, las que tienen ahorita implantes texturizados van a tener linfoma, nada que ver, pero se vio una asociación mayor. Vuelve y juega, la factibilidad es supremamente baja. Lo que se empezó a ver era que el texturizado favorecía un poco más. El texturizado favorecía un poco más. Y se dijo que era porque en esos orificios podrían acumularse esas células cancerígenas y las células de la defensa no podrían entrar a capturarlas. Entonces tenían tiempo de reproducirse y aumentar la factibilidad de padecer la enfermedad. Entonces, esa fue un primer hallazgo de esta cuestión. Posteriormente se empezó a indagar por otros elementos, porque ¿por qué unas sí y otras no? Entonces, se empezó a ver que había unos factores también genéticos que podían predisponer a la posibilidad de tener la enfermedad o no. Y eso tiene que ver con algunos genes en particular que se han visto relacionados, que cuando hay su ausencia, ¿vale? Puede aumentar un poquito el riesgo. Sin embargo, tampoco se ha determinado una relación directa. Se ha visto una correlación, pero no se puede decir que por la ausencia del gen tal es una persona que 100% que lo va a tener. En este momento uno podría pensar, seguramente las personas que nos están escuchando pensarían, bueno, y no hay una prueba que le diga a uno si tiene o no tiene el gen específico para poder desarrollar. Pues no, porque realmente no es una asociación directa. Así que ahí viene un punto muy importante. Cuando llegan los pacientes, y eso lo vamos a hablar ahorita, vamos a mirar, Pau, lo que te preguntan, ¿vale? Porque yo sé que te preguntan mucho también, pues cuando ya están conmigo, sobre cómo diagnosticarlo, eso le iba a comentar, es un poco la duda del diagnóstico y el tratamiento posterior o sea, ¿qué es lo mejor que se debe hacer en este caso? Esa es de las mayores preguntas que hacen, diagnóstico y el manejo después de. Bueno, entonces eso lo vamos a hablar ahorita, ya que vamos a tener un espacio para que vean una información de mucho interés para ustedes y posterior a eso, pues les contaremos esta parte. Ya nos vemos. Bienvenidos a Nuara Musculde, un tratamiento capaz de producir 30.000 contracciones por sesión. Tonifica, fortalece y aumenta la masa muscular. Este no es invasivo y no requiere incapacidad. Agenda tu cita
ya. Bueno, continuamos aquí en nuestro podcast hablando del linfoma anaplásico de células grandes y seguimos con la doctora Paula que nos acompaña el día de hoy porque entre ella y yo siempre en la consulta vemos muchos elementos que estoy seguro ustedes quieren conocer. Y este primer podcast sobre linfoma anaplásico es el primero, donde estamos hablando de unas generalidades y tienen que conectarse, darle like ya a nuestro podcast para que empiecen a ver los nuevos capítulos donde vamos a hablar de temas específicos del linfoma, por ejemplo, de lo que vamos a hablar ahorita, vamos a hablar de las generalidades del diagnóstico, pero vamos a hacer un podcast solo de diagnóstico donde vamos a hablarles cómo es, otro de tratamiento, pero hoy vamos a hablar en general. Así que, mi querida Paulita, cuéntame qué es entonces lo que te preguntan en la consulta de primera vez. Bueno, asociado a este tema del linfoma, hay mucha duda, doctor, para que nos cuente un poquito más cómo es el tema del diagnóstico. Hay muchas pacientes que llegan con esa urgencia de saber si lo pueden saber inmediatamente, qué exámenes, siempre preguntan, ¿me toca hacerme algún examen? ¿Me tengo que quitar los implantes ya? ¿Yo cómo sé si voy a tener linfoma o no asociado a los implantes? Qué buen punto el que tú tocas, porque fíjate que esa malinformación en las redes sociales que encuentran las pacientes, las llevan a pensar que es una condición de base que puedan tener. Y resulta que no. Digamos que uno no puede decir, o cuando llegan las pacientes, que hay que descartar el estado de linfoma. No. Para tener que pensar en un linfoma anaplásico, hay que tener algunas condiciones clínicas. La más común y la más frecuente es el seroma tardío. Y el seroma tardío se define como la presencia del líquido intracapsular alrededor del implante que lleve más de 6 meses, por encima de 6 meses después de haber realizado la mamoplastomía, ¿vale? Okay. Los seromas es una complicación de la cirugía como tal, en donde se acumula líquido y ese líquido puede suceder en el posoperatorio temprano, ¿vale? Y hay que tratarlo, ¿vale? Que es un tema diferente. Pero cuando se presenta este líquido y llevamos después de 6 meses de haber realizado esa cirugía, es ahí donde tenemos que pensar el diagnóstico, no solo el linfoma inicialmente, pero por supuesto si tenemos una paciente que lleva 10 años con los implantes y empieza a tener signos o síntomas de seroma, es ahí donde tenemos que mirar qué puede estar pasando. Perfecto, sí, esa es una de las dudas más grandes, así como, pues además digamos, de este seroma, doctor, ¿podría haber otro síntoma como más claro clínicamente, digamos, por fuera porque ya, pues, la parte que nos explicará de pronto más adelante intraoperatoriamente en estos casos que se ve y demás, pero podría haber algún otro... Sí, claro. Mira, lo que puede experimentar la paciente es el aumento del tamaño del seno, un aumento que puede ser progresivo o espontáneo del tamaño del seno y con esto, pues, bueno, pensar qué está sucediendo. Cuando pasa esto, por ejemplo, que como te digo, y eso asociado, por ejemplo, al dolor, ¿vale? Y en la consulta lo primero que hacemos es un diagnóstico clínico, la realidad se hace un buen análisis y un buen examen, pero no nos va a dar mucha información. Lo primero que en mi caso hago, y es también pues lo que está recomendado en los artículos y en los protocolos ya establecidos que llevamos ya un muy buen tiempo, algunos años ya perfeccionando, es realizar una ecografía. La ecografía el ultrasonido nos va a servir para determinar si hay ese líquido alrededor del implante. Y cuando esto sucede, ¿vale? Entonces tendríamos que sacar ese líquido para poder determinar qué es lo que puede estar sucediendo. Ahí me surge una pregunta que tal vez podrían estarse preguntando en este momento las personas que estás viendo esto, es cuando se detecta dos cosas. Primero, lo que le entiendo, para que nos aclare un poco, este seroma puede aparecer al poco tiempo después de la cirugía o mucho tiempo después, o es más probable que con mayor tiempo después de la cirugía sea cuando se presente. Y lo otro sería, ahorita con base en, digamos, ya viendo que hay un seroma tardío efectivamente, ¿es necesaria la cirugía o se puede hacer solamente, por ejemplo, guiado por ecografía en un procedimiento grande?
¿Cómo Sí. es esto, doctor? Bueno, los seromas, como te decía antes, pues si son agudos, si son al poco tiempo de la cirugía, pues probablemente es una complicación quirúrgica. Es una complicación derivada del procedimiento como tal. Entonces se hace un tratamiento pues quirúrgico muy probablemente y ya con eso resuelve. Cuando pasan más de 6 meses y se presenta, ahí es donde tenemos que empezar a mirar. Entonces, muy buena tu pregunta de cómo diagnosticarlo. Lo que tenemos que hacer, entonces, si encontramos el líquido, Sí, señor. ¿vale? Es tomar una muestra y con esa muestra pues podemos estandarificar algunos elementos. Entonces, podría sacarse directamente, o sea, sacar el implante y ya tomar el líquido y mirar. Sin embargo, pues estaríamos de pronto, si sale negativo, pues estaríamos perdiendo, digamos, el implante y la posibilidad de que la paciente continúe pues con sus implantes sin problema. Entonces lo que se puede hacer es hacerlo, pues, un ultrasonido guiado. Esto no lo hacemos nosotros los cirujanos plásticos, sino un radiólogo que tenga experiencia en esto, y a través de las imágenes él va con su buscando a través de la imagen la cápsula y saca un líquido. Y ese líquido se estudia, que es lo importante. Los marcadores que vamos a pedir en relación al líquido. Si estos marcadores son positivos, pues estamos hablando de que está presente la enfermedad. Entonces, algunos marcadores de estos son el CD30 y el ALK, que son los que nos dicen si hay la presencia de un linfoma, ¿vale? Entonces ahí se hace diagnóstico. Perfecto. Si el diagnóstico es positivo, o sea, si el líquido nos dice que existe, que hay un linfoma, que hay la posibilidad de linfoma, pues el siguiente paso es operar y sacar el implante. Y ahí viene, me imagino que un tema que te preguntará, bueno, ¿cuál es el tratamiento? Exacto, ahí iba, doctor, porque digamos que todas las pacientes, ya que nos aclara esto, la mayoría de pacientes cuando oye el tema del linfoma asociado a los implantes, piensan exactamente que ya está aclarado que toca sacar el implante de una vez. Y pues la pregunta que hacen es, listo, en dado caso que se haga el diagnóstico con los marcadores y todo esto, ¿se puede volver a poner un implante? ¿Qué hay que hacer? Ya no se puede volver a poner implantes en su vida. El diagnóstico de la enfermedad como tal, ¿qué se hace en todo este proceso? Justo cuando se hace el diagnóstico, ¿qué sigue ahí después? Es una muy buena pregunta, porque lo que hay que determinar en primera instancia es si hay el tumor, si se encuentra dentro de la cápsula, ¿vale? O sea, si está dentro de la cápsula en contacto con el implante, si está por fuera de la cápsula, o sea, si ya está del lado, llamémoslo así, del tejido, y ver si el tejido alrededor de donde se desarrolla la lesión está inoculado, llamémoslo así, con el tejido pues aledaño, lo que podríamos llamar pues la infiltración, ¿ah? Okay. Eso es súper importante, pero el tratamiento entonces arranca ahí, y el peor estadiaje pues es que además de que esté inoculado el tejido alrededor, ya diseminación. Fíjense lo interesante de lo que voy a decir. El linfoma anaplásico es un tumor que gracias a Dios se desarrolla muchísimo de manera local, o sea, no tiene una factibilidad grande de hacer metástasis, es rarísimo, pero pues puede suceder, pero no es lo usual de este tipo de Que ese es un susto porque precisamente por el nombre y todo, todas piensan que de pronto si está el diagnóstico, inmediatamente pues siempre se ha pensado en una metástasis o pues, exacto. Esto es muy raro que pase, y también otros estudios, algunos han dicho que la aparición de los síntomas a la aparición de la lesión como tal es muy cercana. Entonces empieza la lesión y dan rápidos síntomas, entonces rápidamente se puede, digamos, identificar y tratar. Entonces el tratamiento, que es lo que tú me preguntabas, pues básicamente es, en este caso, ingresar y retirar el implante con la cápsula. Toca retirar toda la cápsula. Aquí es una condición sine qua non, retirar toda la cápsula y, por supuesto, identificar si se encuentran lesiones o no alrededor de los tejidos, que como te digo es supremamente raro. Es trascendental sacar el implante y retirar su cápsula. Esto se va a enviar
a estudio, porque los marcadores nos dicen que hay un linfoma, pero tenemos que especificar el tipo de linfoma. Claro. Entonces se manda el líquido a citología para que se haga un estudio de las células que hay ahí en ese líquido, Sí, señor. y se manda a patología, o sea, el patólogo va a revisar en el microscopio la cápsula para ver las características y qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Ese es el tratamiento inicial. Que si una mujer que tuvo esta enfermedad se puede poner implantes, la respuesta es no. O sea, después de esto hay que reconstruir el seno. Bueno, me estoy adelantando, pero lo que hay que hacer es primero mirar, sacar, confirmar que sacamos toda la lesión, ¿vale? Hacer estudios de extensión si es necesario para determinar si, bueno, en algunos casos raros puede haber metástasis, e iniciar el tratamiento con el oncólogo, porque esta parte no la hacemos nosotros, sino la maneja el oncólogo. Y ya, si después de un tiempo todo está bien, vamos a hacer la reconstrucción si es necesario, ¿vale? Okay, si la paciente quiere, si es el momento, si es lo prudente. Pero en principio lo que hay que hacer es eliminar la lesión tumoral, hacer el tratamiento médico oportuno y resolver el problema. Perfecto, sí, esa es la gran duda y pues digamos también con base en lo que usted nos dice, realmente al presentarse tan rápido los síntomas cuando hay una lesión, es importante que sepan que el retiro del implante como tal ya es, o sea, es un paso, el paso más importante digamos, en la evolución de esta enfermedad también. Sí, te puede decir que más o menos más del 85% de los pacientes que se les hace explantación con esta enfermedad resuelven totalmente la patología. O sea, es como les decía, una lesión que resuelve en su mayoría de ocasiones con la extracción sin problema, ¿vale? Perfecto. Y esto vuelve y juega. Entonces, esto ha cambiado, algunos datos pues, dan una información similar y ahí vamos poco a poco, en la medida que vamos estudiando más esto, vamos a tener pues más información, que es algo claro. Sí, eso es un paso a paso y pues súper importante que igual nos sigan las pacientes o las personas que están viendo esto, que muchas veces se pasan algunas preguntas o más detalles. Sí, es claro, ¿no? Que nos hagan preguntas. Estos podcasts sirven también para escucharlas y para entender qué quieren saber. Vuelve y juega, esto requiere, pues no vamos con este podcast a buscar o a decir que ya con esto sabemos todo y que con esto ya sabemos hasta diagnosticar a nuestras amigas. No, nada de eso. Es fundamental y la recomendación para todas ustedes es consultar y hacerse si tienen implantes mamarios, hacerse sus revisiones cada tiempo prudente, y esto lo establece el cirujano. Algunos lo hacen más rápido, otros más lento, otros utilizan imágenes, otros la parte clínica, pero lo importante es siempre basar su conocimiento en la relación médico-paciente con el cirujano y hacer un adecuado manejo en el caso de que haya síntomas, siempre pegados de la mano del especialista. Eso hay que recalcárselos a todas las pacientes. Sí, súper importante. No sé, ahorita pues estamos hablando del linfoma para hablar también de de los síntomas que puede presentar una paciente en la enfermedad asociada a implantes, no como tal el linfoma, sino digamos que ahorita está como tan de moda y una tendencia a hablar mucho de esto, que tiene una presentación clínica un poco diferente. Así es, son cosas diferentes y yo encuentro en algunas pacientes confusión entre las dos cosas, entre la posibilidad del linfoma y la posibilidad de la enfermedad relacionada con implantes mamarios. Es un tema que tiene relación, pero es diferente, ¿no? Entonces, la paciente que sufre o que considera o encuentra tiene la sospecha de tener una enfermedad por implantes mamarios, va a ser una paciente que generalmente lo asocian, el primer síntoma, el más conocido de la enfermedad es la fatiga, ¿vale? El 86% de los pacientes dicen presentar fatiga crónica, o sea, después de la colocación de implante empiezan a tener mucho cansancio, etcétera, empiezan a tener síntomas de que no rinden igual en sus actividades normales, porque después del implante empieza a suceder esto, ¿vale? Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma que relacionan es más o menos un 32% de los casos, pero no deja de ser muy frecuente, la pérdida de memoria, ¿vale? La pérdida de memoria es otro de los síntomas que refieren los pacientes que con mayor frecuencia. Pero bueno, dejemos esta parte acá, porque este va a ser el tema de nuestro siguiente podcast, la enfermedad relacionada a implantes mamarios, que entre otras quiero comentarles
que ese es un nombre que se pretende modificar porque se le dio un nombre inadecuado a esta patología, que ya estamos empezando a conocer más, que todavía no se sabía muy bien cómo definirla porque no había elementos para de verdad decir que existía, pero bueno, ya hay algunos elementos que nos sugieren que sí existe, pero no como está estructurado hoy en día, y esto va a cambiar con el tiempo, te lo aseguro. Y sí, totalmente. Este podcast se recuerde mucho por eso, porque eso va a cambiar en la medida en que tenemos más información. Así que bueno, los invitamos a que sigan conectados a NuaraCast, a que den su like, a que lo comparten a todas las amigas, a todas esas personas que quieren saber de estos temas. Estoy seguro que esta información de contenido les va a servir mucho. Esto es de valor. Muchísimo. Y aunque no busca reemplazar, ojo, la consulta, no busca reemplazar la idea del especialista, busca orientar, informar de manera objetiva, más clara, pero también sencilla a todas las personas que les interesa este tema. Así que no se les olvide seguirnos en @nuarabelleza en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, y también seguirme a mí como @minjonavellaneda-cirujano en todas las redes sociales, las que hemos mencionado. Y déjenos todas sus preguntas, comentarios, interactúen, escríbanos en los comentarios de Instagram, en TikTok también, en YouTube, para poder así a sacar más podcasts basados en lo que ustedes quieren saber. Muchas gracias por estar acá, doctora Paula, muchísimas gracias por venir. A usted, doctor, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, para que sepan más de cirugía plástica como debe ser.